Romanos capítulo 7. Ok, ya yo había explicado en otro audio acerca de este capítulo 7 de Romanos, pero me enfoqué mucho en lo que es el contexto en que está escrito este capítulo, en el contexto del capítulo anterior, Romanos 6, y el capítulo que le sigue, Romanos 8. Pero ahora pienso enfocarme más en lo que es el capítulo 7 en sí mismo, explicarlo, digamos. Entonces, el pasaje en cuestión, vamos a leer el pasaje en cuestión, que muchos tuercen para decir que esa es la experiencia del cristiano, y así justifican sus pecados, se justifican a sí mismos tomando este pasaje de Romanos y lo aplican a su vida, diciendo que esa es la experiencia del cristiano, que Pablo pecaba y por tanto el hecho de que yo, por ejemplo, fornique o diga mentira o sea avaro o lo que sea, cualquier pecado que ellos estén cometiendo, se justifican diciendo que Pablo era así como ellos, que hacía lo que no quería, etc. Bueno, leamos el pasaje. Romanos capítulo 7, empezando desde el versículo 7. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Empero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la concupiscencia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión, obró en mí por el mandamiento toda concupiscencia, porque sin la ley el pecado está muerto. Así que yo sin la ley vivía por algún tiempo, mas venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mandamiento ha intimado para vida, para mí era mortal. Porque el pecado, tomando ocasión, me engañó por el mandamiento, y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento es santo y justo y bueno. Luego lo que es bueno a mí me es hecho muerte. No, sino que el pecado, para mostrarse pecado, por lo bueno me obró la muerte, haciéndose pecado sobremanera pecante por el mandamiento. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido a sujeción del pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, ni lo que quiero hago, antes lo que aborrezco, aquello hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no obro aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, es a saber, en mi carne, no mora el bien, porque tengo el querer, mas efectuar el bien no lo alcanzo. Porque no hago el bien que quiero, mas el mal que no quiero, esto hago. Y si hago lo que no quiero, ya no obro yo, sino el mal que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, mas veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi espíritu y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Fin de la cita. Ok. Entonces algunas personas tuercen este pasaje de Romanos para justificarse a sí mismas en sus pecados. Pero leamos el contexto de este pasaje, entendamos este pasaje. En el versículo 5, Pablo dice lo siguiente: porque mientras estábamos en la carne, los afectos de los pecados que eran por la ley obraban en nuestros miembros, fructificando para muerte. Fin de la cita. Ok, este versículo 5
básicamente engloba todo lo que acabo de leer desde los versículos 7 al 25. Es como el resumen de los versículos 7 al 25. Y observa que Pablo está hablando en pasado, porque mientras estábamos, observa que eso está en pasado, mientras estábamos en la carne, los afectos de los pecados que eran por la ley obraban en nuestros miembros, fructificando para muerte. Ese es el hombre que se describe desde el versículo 7 hasta el 25. Los afectos de los pecados que eran por la ley obraban en ese hombre, fructificando para muerte. Eso es lo que está describiendo Pablo, según mi entendimiento. Entonces, básicamente lo que está Pablo describiendo desde el versículo 7 al 25 es lo que es andar conforme a la carne. Él no está describiendo la vida cristiana. Él lo que está describiendo lo que es el andar conforme a la carne. Él lo que está describiendo el viejo hombre. La carne, digamos. Entonces él no está describiendo a Pablo el apóstol, sino a Pablo la carne. Pablo el viejo hombre, digamos. Ok. Entonces también, por ejemplo, en el versículo... En el capítulo que sigue, en el 8, versículos 6 a 9, básicamente también es lo mismo que vimos en los versículos 7 al 25 del capítulo 7. Leo, es como otra descripción más resumida. Leo el versículo 6, los versículos 6 y 7 del capítulo 8. Perdón, 6 a 9 del capítulo 8. Porque la intención de la carne es muerte, mas la intención del Espíritu vida y paz. Por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Ok, entonces observa lo que dice el versículo 7. Por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Asimismo, como el hombre que vimos en Romanos desde el versículo 7 al 25, no se sujetaba a la ley de Dios, ni tampoco podía, digamos. Esa es la misma descripción. Ok. Entonces, Pablo está hablando en los versículos 7 al 25 del hombre carnal, ok, de la carne. Le está describiendo su carne, digamos. Y no solamente su carne, sino también la carne de todo ser humano. O sea, al describir su carne, eso implica también la descripción de la carne tuya, de la mía, de la de él, ella, nosotros, ustedes, etc. Todo ser humano, la carne de todo ser humano, ya que todos tenemos esa cosa que se llama la carne. No solamente los que no conocen a Cristo, sino también los que siguen a Cristo tenemos la carne. Esa cosa que llamamos la carne. Y Pablo lo que está describiendo desde el versículo 7 al 25 es la carne, lo que es el andar conforme a la carne, el viejo hombre, ok, el hombre carnal. Entonces, ambas personas, tanto aquel que conoce a Dios como el que no conoce a Dios, tenemos esa cosa que llamamos la carne, ok, la carne, tenemos la carne. La diferencia entre nosotros es que unos la tenemos crucificada y otros la obedecen. Unos la tenemos subyugadas a nosotros, digamos, y otros están subyugados a ella. Unos desobedecemos los apetitos de la carne y otros
obedecen esos apetitos de la carne. Por medio de la carne es que nosotros los cristianos somos tentados. ¿Ok? Somos tentados por medio de la carne. Nosotros no tenemos, o sea, la carne de nosotros no está desaparecida de la existencia. Está ahí, existe. Lo que pasa es que la tenemos crucificada. Pero sigue ahí, o sea, existe. Somos tentados por medio de esa carne, como por ejemplo lo vemos en Santiago, por ejemplo, Santiago capítulo 1. Por ejemplo, lo vemos por ejemplo en Gálatas capítulo 5. Desde el versículo 16 al 18 vemos lo siguiente. Dijo Pablo, andad en el espíritu y no satisfagáis la concupiscencia de la carne. Porque la carne codicia contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Y estas cosas se oponen la una a la otra, para que no hagáis lo que quisierais. Mas si sois guiados del espíritu, no estáis bajo la ley. Ok, entonces la carne desea algo y el espíritu desea otra cosa, lo opuesto. Entonces nosotros los que seguimos, los que andamos según el espíritu, obedecemos al espíritu y no satisfacemos esos deseos de la carne, esas tentaciones que vienen a través de la carne. ¿Ok? Entonces nuestra carne, la carne de los cristianos, sigue ahí, existe, pero está crucificada, está subyugadas a nosotros. No obedecemos a esa carne, sino que ese viejo hombre está muerto y vivimos ahora en Cristo. Somos una nueva criatura en Cristo. Ok, por ejemplo en Santiago también vemos el capítulo 1 versículos 14 al 15 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y cebado. Y la concupiscencia, después que ha concebido, pare el pecado. Y el pecado, siendo cumplido, engendra muerte. Ok, entonces somos tentados, tenemos esa carne, y esa carne, a través de esa carne somos tentados, digamos. También, por ejemplo, en 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11, dice lo siguiente. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Ok, entonces nosotros los que seguimos a Cristo tenemos esta lucha, esta guerra contra los deseos carnales. Tenemos que luchar contra esos deseos carnales. Ok, entonces a pesar de que tenemos nuestro viejo hombre crucificado, nuestra carne crucificada, como dice Gálatas capítulo 5, que tenemos la carne crucificada, eso no se refiere a que nuestra carne dejó de existir, no, la tenemos todavía. Entonces, tanto los cristianos como los no cristianos tenemos esa cosa que se llama la carne. Ok, la diferencia está en que unos la tenemos crucificada, no la obedecemos, nos negamos a esos apetitos carnales, mientras que los demás siguen esos apetitos carnales, se dejan llevar de la carne, andan conforme a la carne. Ok, entonces Pablo acá en el capítulo 7 de Romanos, versículos 7 al 25, lo que está describiendo es la carne. Ok, ese yo de que él habla, ¿por qué él habla en primera persona? Ese yo no es yo el apóstol Pablo, yo el que sigue a Cristo, yo el que tengo nueva vida. No, ese yo es el yo de la carne, la carne, ese yo egoísta, ese yo del viejo hombre. Dice Pablo que ese yo fue crucificado. Dice Pablo en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y vivo, no ya yo,
mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Fin de la cita. Observa lo que dice aquí en este versículo. Y vivo no ya yo, mas vive Cristo en mí. Ok, entonces ese yo egoísta, ese murió, ese fue crucificado. Cuando venimos a Cristo en arrepentimiento, en fe, en conversión a Dios, ese yo egoísta fue crucificado. Y todos esos pecados, esas culpas, esos delitos que pesaban sobre nosotros, son borrados gracias a la sangre de Cristo. Al ser crucificado juntamente con Cristo, al ser ese viejo hombre crucificado juntamente con Cristo, somos justificados. Esos pecados que cometimos en el pasado son borrados. Eso es lo que la Biblia le llama salvación por gracia, el perdón de los pecados pasados, no presentes. Aquellos que persisten en pecar no tienen salvación, tienen la ira de Dios sobre su cabeza, tienen que arrepentirse y convertirse, poner su fe en Cristo para ser salvos. Aunque ellos digan que crean en Jesús, esa no es la verdadera fe que salva. Cristo enseñó que no todo el que le dice Señor, Señor va a entrar en el reino de los cielos, ¿ok? Sino aquel que hace la voluntad de su Padre que está en los cielos, ¿ok? Entonces, aquellos que se amparan en Romanos 7, desde el versículo 7 al 25, para decir que Pablo era pecador y yo también soy pecador, y somos salvos. No. Están errados. Hay que hacer la voluntad de Dios para entrar en el reino de los cielos, dice Cristo Jesús. Y ese hombre de Romanos 7, del 7 al 25, no está haciendo la voluntad de Dios, sino la voluntad de la carne. ¿Ok? Y su fin es la muerte. ¿Ok? Entonces, ese yo es el yo egoísta. Dice Pablo, ya no vivo yo, ok, en Gálatas capítulo 2, verso 20, ok. También lo vemos también en Romanos 7, ese yo egoísta. Por ejemplo, en Segunda de Corintios, leamos capítulo 5, versículos 14 al 15 y 17. Pablo escribió lo siguiente: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos son muertos, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, mas para aquel que murió y resucitó por ellos. Versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ok, entonces nosotros los que hemos conocido a Cristo, nos hemos despojado de ese viejo hombre, de la carne, la hemos crucificado, ok, y ya no andamos conforme a la carne, ok, ya no pecamos. Aquel que se convirtió a Cristo, que se convirtió a Dios, abandonó sus pecados, dejó de pecar. Eso es lo que es el arrepentimiento, dejar de pecar. Arrepentirse y convertirse a Dios es eso, dejar el mal camino, dejar el pecado, dejar de pecar, dejar de hacer lo que la carne quiere hacer, dejar de complacer esos apetitos carnales, negarse a sí mismo. Ok, uno se niega a sí mismo, los deseos egoístas de la carne, y sirve a Dios, sigue a Cristo. Ok, eso es lo que es la genuina conversión. Morir al pecado, morir a la carne, digamos, y obedecer a Dios, someterse a Dios, seguirle a Él.
Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, mas para aquel que murió y resucitó por ellos. Ok. Entonces también, por ejemplo, tengamos en cuenta que Pablo empieza el capítulo 7, el versículo 1, empieza diciendo lo siguiente. ¿Ignoráis, hermanos, porque hablo con los que saben la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que vive? Ok, entonces Pablo lo que está explicando desde el versículo 2 en adelante, digamos, el versículo 1. O sea, el capítulo 7 entero, básicamente lo que Pablo está explicando es el versículo 1. ¿Acaso ignoráis, hermanos? ¿Acaso ignoráis? Perdón, leo. ¿Ignoráis, hermanos, porque hablo con los que saben la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que vive? Ok, ese hombre no es el hombre nuevo, el hombre cristiano, el hombre que sigue a Cristo, la nueva criatura, sino el viejo hombre, ok, la carne, aquel que no ha conocido a Cristo, que no ha venido a Cristo en arrepentimiento y fe, aquel que no ha sido salvado por gracia, por medio de la sangre de Cristo, aquel que no fue crucificado juntamente con Cristo y resucitado como una nueva criatura. Ok. Por ejemplo, en el versículo 14, perdón, el versículo 4, vemos que la ley nos enseñorea de nosotros los que conocemos a Cristo. Ok. Por ejemplo, el versículo 4 dice, así también vosotros, hermanos míos, estáis muertos a la ley por el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, a saber, del que resucitó de los muertos, a fin de que fructifiquemos a Dios. Entonces, por medio de Cristo, por medio del cuerpo de Cristo, nosotros somos muertos. Ese viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. Entonces todos esos pecados, esos delitos que cometimos en el pasado son borrados, son perdonados gracias a Cristo Jesús, a esa sangre que Él derramó. Juntamente con Él somos crucificados. Entonces, por eso somos justificados, ¿ok? Somos muertos juntamente con Él y juntamente con Él entonces vivimos. Así como Cristo resucitó de los muertos y ya no muere, así también nosotros al morir al pecado, cuando fue crucificado el viejo hombre juntamente con Cristo, entonces nacemos, resucitamos como una nueva criatura y estamos limpios ahora de pecados, andamos en luz, somos una nueva criatura y tenemos vida eterna juntamente con Cristo. ¿Okay? Gracias a Cristo recibimos la vida eterna, la justificación. Nuestros pecados que nos condenaban al infierno fueron quitados, fueron borrados. Ese viejo hombre cargado de culpa y de pecados, ese viejo hombre murió. Ese hombre ya fue crucificado. Ya no somos ese viejo hombre. Entonces recibimos la justificación a través de Cristo. Ok. Así también vosotros, hermanos míos, estáis muertos a la ley por el cuerpo de Cristo. Ya la condenación de la ley no pesa sobre nosotros. ¿Ok? Fuimos perdonados gracias a Cristo Jesús. ¿Ok? Nuestros pecados pasados. ¿Ok? No presentes. ¿Ok? Aquel que está en pecado no es salvo. Aquel que es de Cristo no peca, como dice 1 Juan capítulo 3. Ok, los que son de Dios no pecamos. Ok, estamos obedeciendo a Dios. Ok, también el versículo 6 dice, mas ahora estamos libres de la ley.
habiendo muerto a aquella en la cual estábamos detenidos, para que sirvamos en novedad de espíritu y no en vejez de letra. Ok, entonces aquí dice el versículo 6 que estamos libres de la ley. Ok, entonces cuando en el versículo 1 de Romanos 7 dice que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto que vive, ese hombre obviamente no es el nuevo hombre, porque ya vimos que el nuevo hombre no está bajo la ley, está libre de la ley. Entonces esa condenación de la ley pesa sobre el viejo hombre, aquel que no ha conocido a Cristo. Entonces, aquí cuando en el versículo 1 Pablo dice que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto que vive, a ese hombre el que es que le está describiendo luego desde el versículo 7 al 25. O sea, le está describiendo cómo la ley se enseñorea de ese hombre carnal. Esa no es la experiencia del cristiano, como algunos afirman, como algunos tuercen este pasaje para justificarse a sí mismos en sus pecados. Él lo que está describiendo es al hombre carnal. Él lo que está describiendo es el andar conforme a la carne, como la ley, la condenación, la maldición de la ley pesa sobre ese hombre carnal, ese hombre viejo. Ese hombre viejo hace lo que no quiere hacer, sino lo que aborrece, eso hace. De manera que él atestigua, ese viejo hombre atestigua que la ley es buena. Es como en el capítulo 2 de Romanos, que dice Pablo lo siguiente: versículo 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio juntamente sus conciencias, y acusándose y también excusándose sus pensamientos unos con otros. Entonces, el hombre pecador expuesto a la ley de Dios, que conoce la ley de Dios y está en pecado, él sabe lo que es bueno, pero no lo hace. Entonces tiene una conciencia que lo acusa. Entonces, según su mente, él, digamos, se deleita en la ley de Dios, pero es un esclavo del pecado y él sigue a la carne, obedece a la carne. Él no ha crucificado esa carne, no ha venido en arrepentimiento y fe y conversión, sino que aún sigue en la carne. Entonces, según la mente, él conoce que la ley de Dios es buena. Él sabe que no debería estar siéndole infiel a su esposa, o robando, o mintiendo. Él sabe que esas cosas son malas, pero él sigue haciéndola porque es esclavo al pecado. Es un carnal, está vendido al pecado. No obedece la ley de Dios. No ha venido en arrepentimiento y fe y conversión a Dios. No ha puesto su fe en el Hijo de Dios, en Jesús. Entonces, su misma mente aprueba que la ley de Dios es buena. Como vemos en Romanos capítulo 7, describiendo a ese hombre carnal expuesto al conocimiento de la ley de Dios, que dice, por ejemplo, desde el versículo 15, porque lo que hago no lo entiendo, ni lo que quiero hago. Antes lo que aborrezco, aquello hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Entonces ese hombre carnal expuesto a la ley de Dios, él sabe que la ley es buena. Con su mente él la entiende y sabe que es buena. Entonces, porque él hace lo que no quiere hacer. O sea, él hace lo que es contrario a lo que su mente ve, a lo que su mente aprueba. Él aprueba que la ley es buena, porque él hace lo que no quiere. O sea, su mente le dice que la ley de Dios es buena, pero él no la obedece, la ley de Dios. Entonces, él testifica contra sí mismo
que lo que está haciendo es malo y que la ley de Dios es buena y que Él es el malo. Ok. Entonces, de manera que ya no obro aquello, o sea, no es la mente de Él lo que obra aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, es a saber, en mi carne, no mora el bien. Porque tengo el querer, más efectuar el bien no lo alcanzo. Porque no hago el bien que quiero, más el mal que no quiero, hago. Y si hago lo que no quiero, ya no obro yo. O sea, ya no es mi mente el que obra ello, sino el mal que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, mas veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi espíritu y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Gracias a Jesucristo es que ese viejo hombre que tenía esa culpa, esa condenación de la ley, esa condena del infierno, gracias a Cristo, a que Él murió por nosotros, gracias a Cristo es que somos justificados. Ese viejo hombre es crucificado juntamente con Él y entonces somos justificados. Entonces, versículo 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Ok, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios. O sea, Pablo, el viejo hombre, la carne, lo que es el andar conforme a la carne. Yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, más conforme al Espíritu. Entonces, con la carne, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Pecar. Eso es lo que hacemos con la carne. Yo con mi carne lo que hago es pecar. Tú con la carne lo que haces es pecar. Él con la carne lo que hace es pecar. Ellos con la carne lo que hacen es pecar. Entonces, eso es lo que hacemos con la carne, pecar. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, los que no obedecemos a la carne. No hay ninguna condenación para aquellos que no obedecemos a la carne, aquellos que no andamos conforme a la carne, que no la obedecemos. Ok, la carne está en nosotros, tanto en los cristianos como en los no cristianos. Ok, y con la carne lo que hacemos es pecar, por eso no andamos conforme a la carne, no obedecemos a la carne, porque la carne lo que hace es pecar, ¿ok? Sino que andamos según el Espíritu de Dios, ¿ok? No hay condenación para aquellos que no andan conforme a la carne, ¿ok? Sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, ¿ok? Entonces, gracias a Cristo es que somos justificados. La condenación de la ley ya no cae sobre nosotros cuando venimos en arrepentimiento, en conversión a Dios, en fe en Jesús. ¿Ok? Versículo 3 del capítulo 8. Porque lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil a la carne, por cuanto era débil por la carne. Observa que Pablo aquí está hablando en pasado. Era débil por la carne. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Ok, entonces aquí cuando dice, porque lo que era imposible a la ley, o sea, la ley es solo letra. En la ley no hay ningún elemento salvador, no hay ningún elemento vivificante, o sea, alguien que te rescata. La ley es solo letra. Quien vino y te rescató fue Cristo Jesús, ¿ok? La ley no se encarnó y murió en una cruz derramando su sangre y resucitó. Eso no lo hizo la ley, eso lo hizo Jesús. Por eso es que dice, porque lo que era imposible a la ley, o sea, porque cuando estábamos nosotros en pecado, estábamos condenados. Entonces basta con un solo pecado que tú hayas cometido en el pasado para ser llevado al infierno. No importa que tú te arrepientas de tus pecados y empieces a obedecer a Dios.
No importa, como quiera irías al infierno a pagar por ese pecado que cometiste en el pasado. Por eso es que tú necesitas un salvador, alguien que te rescate de tu pasado, ¿ok? De todos esos delitos que cometiste en el pasado. Ahí es donde entra Jesús, ¿ok? Y te viene a salvar con su sangre, por medio de su cuerpo, ¿ok? Tu viejo hombre es crucificado juntamente con Cristo y eres justificado, eres resucitado, digamos, como una nueva criatura, limpio de pecado totalmente. Ese viejo hombre es crucificado y todos esos pecados que cometiste en el pasado son borrados, son limpiados gracias a la sangre de Cristo Jesús. Entonces, aquí en el versículo 3, por eso dice, porque lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne, todos esos pecados que cometí en el pasado, cuando andaba en la carne, cuando andaba según la carne, entonces Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. ¿Ok? Entonces, así es que, digamos, yo entiendo, ese es, digamos, mi entendimiento acerca de este capítulo 7 de Romanos. Entonces, hagamos un contraste entre el hombre de Romanos, capítulo 7, versículo 7 al 25, y la nueva criatura, lo que es ser hijo de Dios, ser una nueva criatura en Cristo. Veamos el contraste. Ok. Por ejemplo, en el versículo 14 describe Pablo a ese hombre como carnal. Ok. Dice, yo soy carnal. En contraste, en el versículo 1 del capítulo 8, dijo Pablo que no andamos conforme a la carne. Dice, los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Entonces, si tú no andas conforme a la carne, tú no eres un carnal. Entonces, aquí vemos que no se refiere al mismo hombre. El hombre de Romanos 7 al 25 no es el mismo hombre de Romanos capítulo 8, versículo 1. Ok. También describe Pablo al hombre de Romanos 7 al 25 como un hombre vendido al pecado. Ok. Dice el versículo 14, vendido a sujeción del pecado. En contraste, Pablo dijo en el capítulo 6, versículos 16 al 18, lo siguiente. Cito, ¿no sabéis que a quien os prestáis vosotros mismos por siervos para obedecerle, sois siervos de aquel a quien obedecéis, o del pecado para muerte, o de la obediencia para justicia? Empero, gracias a Dios, que aunque fuisteis siervos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual sois entregados, y libertados del pecado, sois hechos siervos de la justicia. Entonces, aquí Pablo acaba de decir que no somos esclavos del pecado, no somos siervos del pecado, sino siervos de la justicia. Sin embargo, el hombre de Romanos 7 al 25, dice que es siervo del pecado. Un siervo, dice, mas yo soy carnal, vendido a sujeción del pecado. Ok, entonces aquí vemos una diferencia abismal, totalmente lo opuesto. Un hombre es totalmente opuesto al otro hombre. Ok, el hombre de Romanos 7 al 25 es totalmente opuesto al hombre de Romanos 8, y que vemos en Romanos 8 y que vemos en Romanos 6. También dice, por ejemplo, Jesús, por ejemplo, en Lucas capítulo 6, versículos 46, dijo Jesús, ¿por qué me llamáis Señor, Señor?
¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? Ok, entonces ese hombre de Romanos, capítulo 7, 7 al 25, no está haciendo la voluntad de Dios. Tú eres siervo de aquel a quien obedeces, como dijo Pablo en el capítulo 6, que uno es siervo a aquel a quien obedece. Entonces, si el pecado es tu Señor, entonces Dios no es tu Señor. También vemos a Pablo decir en el capítulo 6, versículo 22, lo siguiente, cito: mas ahora librados del pecado y hechos siervos a Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y por fin la vida eterna. Ok, entonces, Dios es nuestro Señor, no el pecado, como el hombre de Romanos 7, 7 al 25, que tiene al pecado como su Señor. Ok, aquí vemos que ese hombre no es salvo. Ok, hay un contraste entre el hombre de Romanos 7, 7 al 25 y la nueva criatura en Cristo Jesús. Ok, también, por ejemplo, describe Pablo al hombre de Romanos 7, 7 al 25 en el versículo 15 y 19 como alguien que hace lo que aborrece, o sea, alguien que hace el pecado. Mientras que Pablo describe a los que son hijos de Dios como personas que no pecamos. Los que hacen lo malo, dice Pablo, no son salvos. Ok, nosotros no hacemos lo malo. Ok, los que hacen lo malo no son salvos. Leamos lo que dijo Pablo en el capítulo 1. Leamos el capítulo 1 de Romanos, versículos 29 al 32. Y Romanos 2 del 1 al 3 y 6 al 11. Ok, leamos, cito. Estando atestados de toda iniquidad, de fornicación, de malicia, de avaricia, de maldad, llenos de envidia, de homicidios, de contiendas, de engaños, de malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, que habiendo entendido el juicio de Dios, que los que hacen tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, mas aún consienten a los que las hacen. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, cualquiera que juzgas, porque en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque lo mismo haces tú que juzgas. Mas sabemos que el juicio de Dios es según verdad contra los que hacen tales cosas. ¿Y piensas esto, oh hombre, que juzgas a los que hacen tales cosas y haces las mismas, que tú escaparás del juicio de Dios? Versículo 6. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras, a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, la vida eterna. Mas a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, antes obedecen a la injusticia, enojo e ira, tribulación y angustia sobre toda persona humana que obra lo malo, el judío primeramente y también el griego, mas gloria y honra y paz a cualquiera que obra el bien, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Entonces, aquel que hace lo malo no es salvo, según Pablo. Aquel que hace lo bueno es salvo. Ok. Entonces, este hombre de Romanos 7, 7 al 25 no está haciendo lo bueno, sino lo malo. Lo que aborrece, eso hace. Ok. Ok. Sigamos viendo descripciones de este hombre de Romanos 7, 7 al 25. Dice, lo describe Pablo como esclavo a la ley del pecado en sus miembros. Versículo 23. Cito, Romanos 7:23.
Mas veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi espíritu, que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Ok, en contraste, vemos en Romanos capítulo 13 lo siguiente: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado por instrumento de iniquidad. Antes presentaos a Dios como vivos de los muertos, y vuestros miembros a Dios por instrumentos de justicia. Ok, aquí vemos un claro contraste. También, por ejemplo, el hombre de Romanos 7 al 25 está en temor, en esclavitud del pecado, encerrado en el cuerpo de muerte, y clama: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿No? Ok, entonces en contraste, no tenemos, los que somos de Dios, no tenemos el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que somos hijos de Dios y tenemos el espíritu de adopción. Romanos 8, versículo 15, y tenemos paz. Leo Romanos 8, versículo 15. Porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, mas habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre.